Este tuit pasó a la historia en un corto mensaje. El 14 de enero del 2020, la OMS hablaba que el virus neumónico proveniente de China no podría transmitirse entre humanos. El tiempo ciertamente desmintió lo que la OMS intentó decir en este tuit. A su defensa, muchos dicen que era demasiado temprano y no había suficiente evidencia científica para confirmar esto de una manera eficiente, que había que ser cautelosos. Pero es gracioso porque había alguien que sí parecía tener pruebas fehacientes sobre lo que realmente estaba ocurriendo, con serios indicios y sospechas. 30 de diciembre de 2019. Wuhan reportaba casos de la extraña neumonía. Al mismo tiempo, el doctor Li Wenliang escribía en el chat interno de su hospital que habían encontrado un nuevo virus muy parecido al SARS, otra epidemia de coronavirus que también se inició en China por allá en el 2003, y advertía que era muy contagioso y efectivamente había transmisión entre humanos. El 1 de enero del 2020, solo un día después, lejos a 900 kilómetros de Wuhan, en Taiwán, el gobierno envió un comunicado a la OMS a través de la ONU, expresando su temor sobre que el nuevo virus podría ser un coronavirus con potencial de contagiarse entre humanos. Mientras tanto, la policía local se contactaba con el doctor Li Wenliang para advertirle que dejara de repartir tumores infundados sobre el aparente coronavirus. Y mientras esto ocurría, Taipei cancelaba cientos de vuelos a Wuhan y zonas vecinas. Y todo aquel que tuviera síntomas sospechosos era colocado en cuarentena. 7 de febrero 2020. El doctor Wenliang fallece por infección de coronavirus, ya conocido en ese entonces como la nueva versión del SARS. Para ese entonces, las cifras en Taiwán no eran muy elevadas. Con una población de 394 millones, apenas tenía 395 casos confirmados y 6 fallecidos, versus a nivel mundial con 2 millones de casos en ese entonces y 120.000 muertes registradas. Estas y otras decisiones y la fe ciega en las investigaciones y medidas chinas para controlar el virus hicieron que se preguntaran si el gobierno de Xi Jinping está manejando los hilos de la OMS para controlar el relato de la pandemia. Bienvenidos. Aquí tenemos al señor Aso Taro, viceprimer ministro de Japón, que a finales de marzo decía esto en una sesión parlamentaria. まあ早い話がワールドヘルスオーガナイゼーションじゃねえチャイニーズヘルスオーガナイゼーションじゃねえけど CHC 的に直せっていうのがワンワン出たんですよこれが元ですからこの話は。Y no es el único que piensa esto. They've been wrong about a lot of things. They seem to be very China-centric. Para muchos, la influencia de China en la OMS es más que evidente y se demuestra con la fuerte exclusión de Taiwán como miembro, incluso con lo que parece una censura o veto para pronunciar el nombre de la región cuya soberanía China reclama desde hace muchos años. Miremos este intento de entrevista de uno de los medios de Hong Kong a uno de los principales epidemiólogos de la OMS. Considered Taiwan's membership. Hello? I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. En términos generales,
se percibe que en los últimos años, Occidente ha descuidado la OMS en favor de otras instituciones que les parecen más relevantes, como el FMI, la OMC o la OTAN, dejando a la Organización Mundial de la Salud al borde de la irrelevancia operativa y con un difícil y precario presupuesto. Tras el brote de SARS en el 2003, China entendió el verdadero potencial de controlar la Organización Mundial de la Salud como un gran ente administrativo en casos de crisis sanitaria. Ahora, parece que China le da forma de altavoz, el cual puede utilizar para controlar la narrativa del coronavirus y cuyo principal speaker es el presidente Tedros Adhanom. Poco después de que China pusiera en cuarentena a 57 millones de personas en Wuhan y la provincia de Hubei, el presidente Tedros visitó al primer ministro de China, Xi Jinping, en Pekín. Desde allí, el presidente de la OMS lanzaba mensajes de tranquilidad. Estamos en buenas manos, decía. Steps China has taken to contain the outbreak at its source appear to have bought the world time. Posteriormente, ante las inconfundibles muestras de una pandemia en aceleración, la alerta global llegaría una semana más tarde, el 30 de enero, en otra reunión extraordinaria en la que el presidente Tedros aseguró que China estaba fijando nuevos estándares en el control de epidemias. Sin embargo, al primer equipo de la OMS, al que se le permitió ingresar y con fuertes limitaciones, debió esperar hasta el 13 de febrero del 2020, 2 semanas tarde, y aún así, el presidente Tedros mantenía su discurso en favor de China. Para el 11 de marzo, la OMS se obligó a declarar la pandemia, cuando ya se sumaban más de 120.000 contagios, 4.500 muertes y 114 países afectados, y con el mundo contagiándose a toda velocidad, Tedros insistía en mirar a Wuhan como símbolo de esperanza. Provides hope for the rest of the world that even the most severe situation can be turned around. Para entender un poco cómo funciona la OMS y el alcance de la influencia china, es fundamental entender cómo funciona la parte de organización financiera. Para empezar, no depende mayoritariamente de China, cuyas contribuciones apenas rondan los 90 millones de dólares, mucho menos del 10% de lo que pone Estados Unidos. Las aportaciones estatutarias de los 194 países miembros de las Naciones Unidas tan solo cubren un quinto de los gastos del ente multilateral, cuyo presupuesto operativo para el 2020-21 ronda los 5.000 millones de dólares. El resto se financia a través de organismos privados, fundaciones filantrópicas y ONGs. Las cuentas están tan descalabradas que en el ejercicio de 2012-2013, la Fundación Bill y Melinda Gates fue su principal donante por encima de los Estados Unidos. Esto deja a la OMS, que cuenta con más de 7.000 empleados en 150 países, demasiado vulnerable ante los grupos de presión, y actualmente con Estados Unidos en plena retirada del frente global y la Unión Europea enfrascada en sus dramas internos con el Brexit, la imagen de China como posible pilar de la OMS se habría ido fortaleciendo con el tiempo. Algunos piensan que la OMS ha impresionado a muchos médicos y profesionales por su velocidad y eficacia en la toma de medidas, pero hay otros que definitivamente piensan que las intervenciones del presidente Tedros deben ser interpretadas como un guiño diplomático con pequeños gestos para lograr la colaboración de un régimen hermético y autoritario en un momento tan difícil. Pero en su estrategia, la OMS ha acabado mezclando lo político con lo sanitario. Para muchos, Tedros se ha erguido como un gran defensor de China para controlar los brotes, aceptando de forma sin crítica y sin miramientos sus cifras e informes
Y ningún ejemplo más explícito para ilustrar esta peligrosa confusión que cómo se ignoró la advertencia de dos fuentes que el haberse escuchado podrían haber cambiado el curso de una de las peores crisis de la historia de la humanidad.